Desde que tengo memoria, siempre fui la persona en la que todos confiaban, la que resolvía los problemas antes de que se convirtieran en verdaderas crisis, la que nunca pedía ayuda porque sabía que nadie estaría ahí para dármela cuando realmente la necesitara. Crecí con la certeza de que mi papel dentro de la familia era ser el soporte, la base sobre la que los demás podían descansar sin preocuparse por las consecuencias, la que siempre encontraba una solución incluso cuando eso significaba sacrificar mis propios sueños y necesidades. Mi hermana menor, Laura, nunca tuvo que cargar con ese peso, porque desde el momento en que nació, todo en la familia giró alrededor de ella, de sus caprichos, de sus deseos, de su felicidad, mientras yo, en silencio, asumía el rol de la hija fuerte, la que nunca se quejaba, la que siempre podía con todo. No es que la odiara, no es que quisiera verla sufrir, pero con el paso de los años se hizo evidente que mientras yo tenía que luchar por cada cosa que conseguía, ella solo tenía que pedir lo que quería para que alguien se lo entregara sin dudarlo. El ejemplo más claro de esto fue cuando Laura terminó la escuela secundaria y decidió que quería estudiar en una universidad privada, una de esas instituciones prestigiosas donde la matrícula costaba más de lo que muchos ganaban en un año. Mis padres, que siempre habían tratado de darle todo sin importar las consecuencias, aceptaron su decisión sin pensarlo dos veces, asegurándole que encontrarían la manera de pagar su educación, aunque la realidad era que no tenían idea de cómo lo harían. Fue entonces cuando cometí el mayor error de mi vida, el momento en el que, sin darme cuenta, me condené a un papel del que nunca podría escapar. Vi a mis padres preocupados, vi a Laura ilusionada con la idea de su futuro, y como siempre, sentí que era mi responsabilidad arreglarlo todo. Sin que nadie me lo pidiera directamente, sin que hicieran falta largas conversaciones o súplicas disfrazadas de elogios, decidí hacerme cargo de la universidad de mi hermana, convencida de que, de alguna manera, esto fortalecería nuestra relación y demostraría que, a pesar de la diferencia en cómo nos trataban, yo siempre estaría ahí para ella. Durante 4 años trabajé sin descanso, tomando turnos extra, rechazando oportunidades para mí misma, renunciando a cosas que quería solo para poder enviar el dinero que cubría la matrícula, los libros, los materiales y hasta algunos de los lujos que Laura nunca dejó de darse. Nunca me lo agradeció realmente, nunca reconoció lo que significaba para mí gastar tanto dinero en algo que no me beneficiaba en lo más mínimo, pero en ese momento todavía creía que estaba haciendo lo correcto, que algún día ella entendería lo que hice por ella y valoraría el sacrificio que representaba. Cuando finalmente se graduó, esperaba al menos unas palabras de reconocimiento, un gesto que demostrara que entendía cuánto había hecho por ella, pero lo único que recibí fue una sonrisa rápida y un comentario casual sobre lo... Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario. Que disfrutes del video. Feliz que estaba de haber estudiado en la universidad que siempre había querido. No mencionó lo difícil que había sido para mí pagar cada semestre, no habló sobre el esfuerzo que había implicado, no hizo la menor referencia al hecho de que, sin mí, jamás habría podido estudiar ahí. En ese momento sentí una punzada de decepción, un pequeño indicio de que quizás mi hermana nunca entendería lo que realmente significaba el sacrificio, pero como siempre, lo dejé pasar, convenciéndome de que, con el tiempo, se daría cuenta de todo y encontraría una manera de devolverme el favor. Los años pasaron, Laura consiguió un buen trabajo, no porque fuera especialmente talentosa, sino porque la universidad le abrió las puertas que de otro modo jamás habría podido cruzar. Nunca me ofreció pagarme algo a cambio, nunca insinuó que podría devolverme parte del dinero, nunca mostró la menor intención de equilibrar la balanza entre nosotras. Simplemente siguió con su vida, esperando recibir más de lo que estaba dispuesta a dar. Y entonces, un día, me llamó con una emoción evidente en su voz, diciéndome que tenía grandes noticias y que necesitaba verme en casa de nuestros padres. No me dio muchos detalles, solo insistió en que era algo importante, que debía estar ahí sin falta. Así que, sin saber realmente qué esperar, tomé mis llaves y manejé hasta la casa familiar, con la vaga sensación de que, una vez más, mi hermana iba a pedirme algo sin considerar lo que eso significaría para mí. Cuando llegué, toda la familia estaba reunida en la sala, sonriendo con entusiasmo, mirándome con una mezcla de complicidad y expectativa. Fue Laura quien, con su tono característico de princesa mimada, tomó la palabra y anunció que se iba a casar, que Alejandro, su novio desde hacía 2 años,
le había propuesto matrimonio y que ya estaban planeando una boda espectacular. Mi madre aplaudió con emoción, mi padre sintió con orgullo, y en medio de la algarabía, mi hermana se giró hacia mí con una sonrisa que ya conocía demasiado bien, esa sonrisa que usaba cada vez que estaba a punto de pedirme algo con la certeza de que no podría negarme. «Y queremos que tú nos ayudes con los gastos, Ana», dijo con total naturalidad, como si estuviera pidiéndome que le pasara la sal en la mesa. «Sabemos que puedes hacerlo, que tienes más dinero que nosotros, que sería un gesto hermoso de tu parte ayudarnos a tener la boda que soñamos». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con una fuerza brutal, como si todas las veces que puse a mi familia por encima de mí misma se hubieran acumulado en una sola frase que me reducía a nada más que un monedero gigante al que podían acudir cada vez que quisieran algo. No había gratitud en su voz, no había consideración, no había ni una mínima pausa para preguntarse si yo quería hacerlo, si podía permitírmelo, si era justo pedírmelo después de todo lo que ya había dado. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, mi madre se inclinó hacia mí con una expresión seria y me dijo, con la frialdad de quien cree que está diciendo algo perfectamente razonable: «Es tu deber, Ana. Siempre has sido la fuerte». Y en ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Las palabras de mi madre quedaron flotando en el aire como una sentencia irrefutable, como si con solo decirlas ya hubieran determinado el camino que debía seguir, como si el simple hecho de haber sido siempre la fuerte significara que era mi responsabilidad hacerme cargo de todo sin cuestionar nada. Miré a cada uno de ellos, observando sus expresiones llenas de expectativa, esperando ver si al menos alguien en esa sala tenía la decencia de darse cuenta de lo absurdo que era pedirme esto después de todo lo que ya había hecho por la familia, después de todos los sacrificios que había hecho en silencio, después de cada vez que puse sus necesidades por encima de las mías sin recibir nada a cambio. Pero no, nadie se inmutó, nadie mostró la más mínima duda, nadie pensó siquiera en preguntarme si estaba bien, si podía permitírmelo, si realmente quería hacerlo. Para ellos, esto no era una petición, no era una sugerencia, no era un favor que estaban pidiéndome con humildad, sino un hecho consumado, una obligación que debía aceptar sin protestar, porque en su mente yo no tenía derecho a decir que no. «Vamos, Ana», dijo mi padre con ese tono autoritario que usaba cuando quería dar por finalizado un tema sin dejar espacio para objeciones, «no es como si no tuvieras el dinero». «Eso no tiene nada que ver», intervine, tratando de mantener la calma, aunque sentía como la rabia se acumulaba en mi pecho con cada palabra que salía de sus bocas. «No se trata de si tengo el dinero o no, sino de por qué creen que es mi responsabilidad pagarlo». Mi madre suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa, como si yo fuera la que estaba haciendo un drama innecesario en lugar de simplemente aceptar lo que ellos consideraban mi deber. «La familia siempre se ayuda, hija», dijo con una dulzura forzada que solo aumentó mi irritación. «No podemos dejar que tu hermana tenga una boda mediocre cuando tú puedes asegurarte de que tenga el día perfecto». Mi hermana, que hasta ese momento había permanecido en silencio, cruzó los brazos y me miró con una mezcla de molestia y decepción, como si realmente creyera que mi negativa era un acto de egoísmo, como si no pudiera entender cómo me atrevía a no saltar de inmediato a solucionar su problema. «No te estoy pidiendo que lo hagas sola», dijo finalmente, aunque todos sabíamos que eso era una mentira, porque si ellos hubieran tenido el dinero, jamás me habrían mirado con tanta insistencia, jamás habrían esperado que yo me encargara de todo. «Solo queremos que ayudes un poco, que pongas lo que puedas». Me reí, sin humor, sin alegría, solo con la incredulidad de ver hasta qué punto eran capaces de minimizar lo que me estaban pidiendo, de disfrazarlo como si fuera una pequeña contribución cuando en realidad esperaban que cubriera absolutamente todo. «¿Un poco?», pregunté con ironía, levantando una ceja. «¿Cómo pagué un poco cuando cubrí cada centavo de tu universidad?». El silencio fue inmediato, porque aunque nadie quería reconocerlo, sabían que tenía razón, sabían que nunca habían preguntado cómo había hecho para pagar la matrícula de Laura, que jamás se habían detenido a pensar en si ese sacrificio me había costado algo, que simplemente lo habían dado por hecho y habían seguido con sus vidas sin mirar atrás. Pero en lugar de reconocerlo, en lugar de mostrar un mínimo de gratitud, Laura simplemente bufó y rodó los ojos como si estuviera harta de escucharme hablar de algo que para ella ya no tenía importancia. «Eso fue hace años, Ana»,
dijo con impaciencia, como si el tiempo hubiera borrado la deuda, como si mi esfuerzo hubiera caducado, como si no tuviera derecho a mencionarlo. No puedes seguir sacando eso en cada conversación, no fue gran cosa. No fue gran cosa. Esas 4 palabras fueron el golpe final, la confirmación de que nunca había significado nada para ella, de que jamás había entendido el sacrificio que había hecho, de que, en su mente, todo lo que yo había dado no era más que un recurso inagotable del que podía seguir tomando sin preocuparse por devolverlo. Así que me dices egoísta por no querer pagar tu boda, murmuré, sintiendo como mi voz temblaba no de tristeza, sino de la furia contenida que luchaba por salir. Pero cuando se trata de lo que hice por ti, entonces de repente no fue gran cosa. Mi madre intervino antes de que Laura pudiera responder, como si sintiera que la situación estaba escapando de su control y necesitara redirigirla de inmediato. No te estamos obligando, Ana, dijo con un tono más apaciguador, como si intentara disfrazar su manipulación con una falsa amabilidad. Pero entiéndenos, no podemos dejar que tu hermana pase vergüenza en su boda, y si alguien puede ayudarla, eres tú. Me crucé de brazos, sintiendo cómo la decisión se formaba en mi mente con una claridad absoluta, entendiendo en ese momento que no importaba cuánto diera, cuánto hiciera, cuánto sacrificara, porque para ellos, yo siempre sería la que estaba obligada a dar sin esperar nada a cambio. No voy a pagar nada, dije con firmeza, sin levantar la voz, sin titubear, sin dejar espacio para que interpretaran mis palabras como una duda o una posibilidad de cambiar de opinión. El escándalo fue inmediato. Mi madre abrió los ojos con horror, mi padre frunció el ceño como si acabara de insultarlos, y Laura dejó escapar una carcajada sarcástica, como si creyera que estaba bromeando o que de alguna manera cambiaría de opinión si insistían lo suficiente. Estás siendo una egoísta, escupió con veneno, su rostro descompuesto por la rabia. Siempre presumes de lo mucho que ayudas, pero en el momento en que te necesitamos de verdad, decides dejarnos solos. Mi madre asintió con un gesto solemne, como si realmente creyera que acababan de descubrir mi verdadera cara, como si yo fuera la mala de la historia por atreverme a decir que no. Nos has decepcionado, hija, murmuró, negando con la cabeza como si realmente estuviera dolida por mi decisión. La familia siempre ayuda a la familia. Me quedé en silencio por un momento, observando sus rostros llenos de indignación, escuchando sus quejas, sus acusaciones, sus intentos de hacerme sentir culpable, pero esta vez, por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de ceder, no sentí la culpa clavándose en mi pecho, no sentí que debía hacer lo que me pedían para que me aceptaran. Porque finalmente lo entendí. Para ellos, la familia solo significaba algo cuando yo era la que daba. Y si ellos podían tomar decisiones sin pensar en mí, yo también podía hacerlo. Así que en lugar de discutir, en lugar de intentar que entendieran lo que nunca aceptarían, simplemente respiré profundo y tomé una decisión que cambiaría todo. Salí de la casa de mis padres con la cabeza en alto, sin despedirme, sin mirar atrás, sin permitir que sus acusaciones calaran en mi piel como tantas otras veces lo habían hecho en el pasado. Sentí como la brisa de la noche me golpeaba el rostro con una frialdad casi reconfortante, como si el universo mismo me estuviera dando una señal de que, por primera vez en mi vida, había tomado la decisión correcta, de que, finalmente, había dejado de poner las necesidades de los demás por encima de las mías. Pero aunque intentaba convencerme de que ya no importaba lo que mi familia pensara de mí, aunque repetía en mi cabeza que esta vez no cedería, una parte de mí no podía evitar recordar todas y cada una de las veces en las que me había sacrificado por ellos sin recibir nada más que indiferencia a cambio. Caminé lentamente hasta mi coche, sin prisa por volver a mi apartamento, con la mente sumida en recuerdos que hasta ese momento había tratado de enterrar, pero que ahora volvían con una claridad tan cruel que me obligaron a detenerme un momento antes de abrir la puerta. Recordé la primera vez que renuncié a algo importante por ellos, cuando me ofrecieron una beca para un programa en el extranjero y mi madre me dijo que sería egoísta aceptar porque mi hermana aún era pequeña y me necesitaban en casa. Recordé las noches en vela trabajando para pagar las cuentas cuando mi padre perdió su empleo y todos asumieron que yo me haría cargo sin necesidad de discutirlo. Recordé cada cumpleaños en el que mi dinero se iba en regalos para mi hermana mientras yo me conformaba con un simple feliz cumpleaños sin ningún esfuerzo real detrás. Pero lo que más me dolió recordar
Lo que realmente hizo que sintiera una mezcla de rabia y tristeza que me dejó sin aire por un momento, fue la forma en que pagué la universidad de Laura sin que nadie, ni siquiera una vez, me preguntara cómo lo estaba haciendo, sin que a ninguno se le ocurriera pensar si aquello me estaba afectando económicamente, sin que nadie tuviera la decencia de agradecerlo más allá de un simple comentario superficial. Porque la verdad, la que me golpeaba con una brutalidad imposible de ignorar, era que mi familia nunca había visto mis sacrificios como algo extraordinario, nunca los habían considerado un acto de amor, nunca los habían entendido como una muestra de generosidad, sino como algo que simplemente era mi obligación, algo que debía hacer sin cuestionar, algo que formaba parte de mi rol dentro de la familia. Y ahora, después de años de dar sin pedir nada a cambio, después de renunciar a tanto por ellos, después de ver cómo mi vida quedaba en segundo plano mientras ellos avanzaban sin preocupaciones, me encontraba en esta situación absurda en la que me llamaban egoísta por atreverme a decir que no, en la que mi madre tenía el descaro de decirme que era mi deber pagar la boda de Laura, en la que mi hermana se atrevía a decirme que lo que hice por ella no fue gran cosa. Me subí al coche y golpeé el volante con ambas manos, dejando escapar una risa amarga, una risa que no tenía alegría, sino una mezcla de incredulidad y furia contenida, porque la verdad era que todo este tiempo había estado esperando algo que jamás llegaría, había vivido con la esperanza absurda de que, algún día, ellos entenderían lo que significaba haber sido la fuerte, que en algún momento se detendrían a mirar atrás y verían todo lo que hice por ellos, pero la realidad era que jamás lo harían. Porque para ellos, yo no era una hermana, no era una hija, no era una persona con deseos y necesidades propias, sino una extensión de sus propios intereses, una fuente de apoyo inagotable a la que podían recurrir siempre que lo necesitaran sin preocuparse por lo que eso significaba para mí. Y en ese momento, en esa fría revelación que me dejó con las manos temblorosas sobre el volante, entendí que nunca dejarían de pedirme más, que nunca llegarían a un punto en el que sintieran que era suficiente, que nunca se detendrían hasta que me quedara completamente vacía. Pero eso se acabó. Respiré hondo y cerré los ojos por un momento, sintiendo cómo la decisión se asentaba en mi mente con una claridad absoluta, sintiendo cómo, por primera vez en mi vida, tomaba el control de mi destino sin preocuparme por cómo reaccionarían los demás, sin pensar en lo que esperarían de mí, sin ceder ante la culpa que siempre había sido la herramienta más poderosa de mi familia para manipularme. Iba a ir a la boda. Iba a sentarme en la ceremonia, iba a sonreír en la recepción, iba a ver a mi hermana caminar hacia el altar con la satisfacción de quien cree que lo ha conseguido todo sin pagar ningún precio, iba a dejar que todos me miraran con superioridad, creyendo que habían ganado, creyendo que habían conseguido lo que querían. Y luego, cuando llegara el momento indicado, cuando Laura estuviera en el centro de toda la atención, cuando pensara que el día más importante de su vida había salido exactamente como lo había soñado, iba a darle el mejor regalo que jamás podría olvidar, el único regalo que realmente se merecía, el único que le enseñaría, de una vez por todas, el significado real de la palabra sacrificio. Porque si ella había decidido que lo que hice por ella no fue gran cosa, si mi madre había decidido que ayudarla era mi deber, si mi padre había decidido que lo mío no era más que una simple obligación financiera, entonces era momento de que entendieran lo que significaba realmente cargar con la responsabilidad de otro, de que sintieran en carne propia lo que se siente ser tratado como un recurso y no como un ser humano. No iba a gritar, no iba a hacer una escena, no iba a arruinar su boda con un espectáculo, porque no necesitaba hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era esperar, sonreír, entregar mi regalo y ver cómo el mundo de mi hermana se desmoronaba con la misma naturalidad con la que ella había permitido que el mío se fuera desgastando durante años sin importar cuánto me doliera. Lo mejor de todo era que nadie sabía lo que estaba a punto de hacer. El día amaneció con un sol radiante, el tipo de clima perfecto que la gente siempre considera una señal de buena suerte cuando se trata de bodas, como si el universo estuviera confirmando que ese sería un día inolvidable, aunque ninguno de los presentes tenía la menor idea de cuán cierto sería ese presagio. Me levanté temprano, no porque estuviera emocionada por el evento, sino porque sabía que ese sería el día en el que, finalmente, mi familia entendería que no podían seguir usándome como si fuera una fuente inagotable de sacrificios sin consecuencias. Me tomé mi tiempo para arreglarme, no porque quisiera destacar o llamar la atención, sino porque sabía que mi presencia en la boda debía ser impecable, debía proyectar exactamente lo que quería que vieran en mí. Una mujer segura,
serena y completamente inquebrantable. Elegí un vestido sobrio pero elegante, un maquillaje ligero pero perfectamente aplicado, una sonrisa impenetrable que nadie podría descifrar, porque si había algo que no permitiría ese día era que mi familia sospechara que tenía algo planeado. Cuando llegué al lugar de la ceremonia, un hermoso jardín decorado con flores blancas y sillas dispuestas con precisión matemática, sentí todas las miradas clavándose en mí por un breve instante antes de que todos, de manera casi sincronizada, fingieran que mi presencia no les incomodaba. Mi madre fue la primera en acercarse, con una sonrisa forzada que intentaba ocultar la tensión evidente en sus ojos, con ese tono dulce y manipulador que siempre usaba cuando quería hacerme olvidar sus palabras hirientes. «Me alegra que hayas venido, hija», dijo con una suavidad calculada, como si realmente creyera que su actuación podría borrar el hecho de que, hacía unos días, me había llamado egoísta y desagradecida. «Laura estará feliz de verte aquí». No me molesté en responderle con nada más que una leve sonrisa, porque sabía que cualquier cosa que dijera sería interpretada como una provocación, y ese no era el momento de mostrar mis cartas. Me limité a sentir con una tranquilidad que pareció desconcertarla, como si hubiera esperado encontrarme molesta o resentida, como si hubiera creído que aún estaba buscando su aprobación y no se diera cuenta de que, para mí, ya no significaban nada. Los demás miembros de la familia reaccionaron de la misma manera, con saludos tensos y frases vacías que intentaban disfrazar la incomodidad que sentían al verme ahí, porque aunque intentaban actuar como si todo estuviera en orden, en el fondo sabían que me habían tratado mal y que yo tenía motivos de sobra para no estar ahí. Pero yo les permití mantener la ilusión, les di la tranquilidad de creer que su maltrato había quedado en el pasado, les dejé pensar que seguía siendo la misma persona que siempre podían manejar a su antojo. La ceremonia fue tan perfecta como Laura siempre la había imaginado, con su vestido impecable, su sonrisa radiante, su prometido esperándola con esa expresión embelesada de quien cree haber encontrado a la mujer de su vida. Todo se desarrolló como en un cuento de hadas, con aplausos, lágrimas de emoción, palabras de amor intercambiadas con la solemnidad de quienes creen que están comenzando la mejor etapa de sus vidas. Y yo esperé. Esperé a que llegara el momento indicado, a que se relajaran, a que se confiaran, a que bajaran la guardia y creyeran que todo había salido exactamente como lo habían planeado. Cuando llegó la recepción, cuando los invitados se acomodaron en sus mesas con copas en la mano y sonrisas en los labios, cuando las cámaras capturaban cada instante para inmortalizar la felicidad de los recién casados, supe que era el momento de actuar. Esperé pacientemente hasta que Laura se acercó a mí, probablemente por insistencia de mi madre, quien debía haberle dicho que se asegurara de agradecerme por asistir para que la familia viera que todo estaba en armonía. Su expresión era la de alguien que todavía no entendía por qué me había negado a pagar su boda, pero que había decidido hacer un esfuerzo por perdonarme para mantener las apariencias. «No pensé que vendrías», dijo con una sonrisa que intentaba parecer sincera, pero que estaba cargada de condescendencia. «Pero me alegra que estés aquí». «No me lo habría perdido por nada», respondí con una dulzura medida, entregándole un sobre blanco con un lazo dorado que había preparado con una precisión casi quirúrgica. «Quería darte algo especial en un día tan importante». Ella tomó el sobre con un leve arqueo de cejas, claramente sorprendida, quizás esperando que después de todo hubiera cedido y hubiera decidido regalarle algo costoso para compensar mi egoísmo. Con una sonrisa satisfecha, deslizó el dedo por la solapa y sacó el contenido con la confianza de quien cree que siempre obtiene lo que quiere. Pero su sonrisa desapareció en cuestión de segundos. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad, luego a la confusión, y finalmente, a una mezcla de horror y furia que la hizo apretar los labios con tanta fuerza que por un momento creí que gritaría sin importar cuántas personas estuvieran observando. Dentro del sobre no había dinero, no había un cheque, no había una carta con palabras de cariño, no había absolutamente nada de lo que ella esperaba recibir. Lo que tenía en sus manos eran documentos. Documentos perfectamente organizados, papeles oficiales que demostraban, con cada cláusula y cada cifra detallada, que su educación universitaria no había sido un regalo incondicional de su querida hermana mayor, sino una deuda. Una deuda que, hasta ese día, había estado pagando yo sola. Pero lo mejor de todo, lo más devastador, lo que hizo que su rostro perdiera todo color en cuestión de segundos, fue el último documento en el paquete, la última página que,
En una sola oración, sentenciaba el final de su engaño, la transferencia oficial de la deuda a su nombre. Respiré hondo y di un paso atrás, disfrutando el momento en que mi hermana comprendió, con una claridad dolorosa, que acababa de recibir el regalo más inolvidable de su vida. En la distancia, vi cómo mi madre me miraba con el ceño fruncido, claramente notando que algo estaba mal, pero sin entender todavía lo que estaba sucediendo. Y mientras Laura apretaba los papeles con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, mientras su respiración se volvía errática, mientras su perfecta boda comenzaba a resquebrajarse ante sus propios ojos, yo solo sonreí, con la voz más dulce y serena que pude usar, dije las palabras que marcarían la diferencia entre el pasado y el futuro. Espero que sea tan fácil para ti pagar esta deuda como lo fue para mí. Y con eso, simplemente di media vuelta y me alejé, dejando atrás la imagen de mi hermana temblando de furia, dejando atrás a mi madre acercándose apresurada para leer los papeles, dejando atrás a toda una familia que, por primera vez, estaba entendiendo lo que significaba ser tratado como un recurso y no como una persona. Porque las fotos de la boda podrían haber capturado sonrisas, pero ninguna de ellas sería real después de lo que acababa de suceder. El aire en la recepción cambió en cuestión de segundos, como si una tormenta invisible hubiera entrado sin previo aviso, como si el sonido de la música, las risas y el tintineo de las copas se hubiera apagado repentinamente en la mente de Laura mientras sus ojos recorrían con desesperación cada línea de los documentos que sostenía entre sus manos temblorosas. Su rostro, que momentos antes estaba iluminado por la falsa alegría de quien cree haber conseguido todo sin esfuerzo, ahora era una máscara de pánico, incredulidad y furia contenida, una expresión que no podía ocultar aunque lo intentara, porque por primera vez en su vida estaba viendo la realidad tal como era, sin adornos, sin manipulaciones, sin la versión azucarada que siempre le había convenido creer. Los papeles que yo le había entregado no eran solo una simple carta o una advertencia sin consecuencias, no era una broma cruel ni una venganza disfrazada de regalo, sino la prueba irrefutable de que cada centavo de su educación universitaria, cada año en esa prestigiosa institución privada, cada libro, cada curso adicional, cada gasto que nunca se molestó en cuestionar, había sido cubierto por mí, no con ahorros, no con un fondo familiar, no con dinero que sobraba, sino con un préstamo bancario a mi nombre, un compromiso financiero que había cargado sola durante años sin que nadie en mi familia se tomara la molestia de preguntarme cómo lo había hecho. Mi madre, quien hasta ese momento había estado disfrutando la boda de su hija como si nada en el mundo pudiera salir mal, notó la expresión desencajada de Laura y, preocupada, se acercó rápidamente, su vestido elegante rozando el suelo con cada paso apresurado, su sonrisa artificial desvaneciéndose al ver que algo no estaba bien. Se inclinó sobre su hija y, con la voz baja pero cargada de autoridad, le preguntó qué estaba pasando, como si Laura tuviera una respuesta clara que pudiera explicar la situación sin que la verdad la golpeara con toda su fuerza. «¿Qué es esto?», murmuró mi madre mientras intentaba arrebatarle los papeles de las manos, su mirada llena de confusión y, por primera vez, una ligera sombra de temor, porque aunque aún no entendía del todo lo que estaba sucediendo, su instinto le decía que nada bueno podía estar escrito en esos documentos. Laura, todavía en estado de shock, se los entregó sin decir una palabra, sin poder procesar completamente lo que estaba leyendo, sin saber cómo reaccionar más allá del temblor que recorría sus manos y la respiración entrecortada que intentaba controlar sin éxito. Mi madre tomó la carpeta y comenzó a leer con el ceño fruncido, pasando cada página con movimientos bruscos y ansiosos, sus labios apretados en una línea tensa mientras absorbía, poco a poco, la magnitud de lo que significaba ese sobre que yo había puesto en sus manos con una sonrisa tranquila y calculada. Los números estaban ahí, las fechas, las firmas, las cláusulas del préstamo, la confirmación de cada transacción, cada pago realizado con esfuerzo, cada mes en el que mi salario se había visto reducido para cubrir un gasto que no era mío, cada prueba de que lo que ellos siempre habían dado por sentado no había sido una muestra de mi generosidad infinita, sino una carga que me habían impuesto sin ni siquiera preguntarse si yo podía soportarla. Entonces, mi madre levantó la mirada, y por primera vez en toda mi vida, vi en sus ojos algo que nunca antes había estado allí cuando se trataba de mí, miedo. No miedo de lo que yo pudiera hacer,
No miedo de una confrontación o de una escena en medio de la boda de su hija, sino el miedo de una mujer que acaba de darse cuenta de que ha pasado años ignorando la verdad, de que ha construido su mundo sobre la idea equivocada de que siempre podría manipularme para seguir dando sin recibir nada, de que ha fallado al asumir que nunca le haría enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Ana, murmuró mi madre con un tono que intentaba sonar conciliador, con la misma dulzura falsa que había usado tantas veces para hacerme sentir culpable en el pasado, pero esta vez sin la misma seguridad de que funcionaría. No, le corté con suavidad, pero con una firmeza inquebrantable, sin permitirle que dijera una sola palabra más, sin dejar que intentara darle la vuelta a la historia con excusas o explicaciones tardías. No hay nada que puedas decir que cambie lo que está ahí. Mi padre, que hasta ese momento se había mantenido alejado de la escena, probablemente creyendo que era solo otro drama pasajero entre hermanas, finalmente se acercó con el ceño fruncido, con esa expresión de impaciencia que siempre usaba cuando las emociones se salían de su control. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó con brusquedad, mirando a mi madre, luego a Laura, luego a mí, como si esperara que alguien le explicara de inmediato por qué su hija menor tenía la cara pálida y la mayor se mantenía en completa calma en medio del caos. Fue Laura quien finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa pero cargada de rabia contenida, como si todavía no pudiera aceptar lo que estaba pasando, como si en su mente aún existiera la posibilidad de que todo esto fuera una especie de malentendido que podría deshacerse con solo un par de palabras. «Dile a Ana que quite esto», escupió, sus ojos ardiendo con una mezcla de humillación y furia mientras levantaba los papeles con manos crispadas. «Dile que deshaga lo que hizo». Mi padre me miró con expectación, esperando que yo cediera como siempre lo había hecho, esperando que la hija que había criado para ser fuerte y responsable pero nunca para defenderse de su propia familia bajara la cabeza y dijera que todo estaba bien, que se encargaría de arreglarlo, que haría lo que fuera necesario para que Laura no tuviera que enfrentar la realidad. Pero esta vez, por primera vez, simplemente sonreí. «No hay nada que deshacer», dije con tranquilidad, disfrutando la manera en que esas palabras parecían hacer eco en la mente de todos los que me rodeaban. «Ya firmé todo, ya está aprobado, ya no hay vuelta atrás». El pánico en los ojos de Laura se intensificó, como si hasta ese momento no hubiera entendido realmente lo que significaba lo que acababa de hacer, como si recién ahora estuviera procesando que la deuda que yo había cargado durante años, el peso que nunca le importó mientras no lo sentía sobre sus propios hombros, ahora era suyo y solo suyo. Y entonces, mientras mi hermana intentaba encontrar una manera de aferrarse a la fantasía de que aún tenía el control, mientras mis padres intercambiaban miradas buscando desesperadamente una solución que no existía, simplemente incliné la cabeza levemente y añadí la última pieza que haría que todo se derrumbara por completo. «Y en el último documento está la fecha en la que deberá comenzar a pagar». Laura revisó frenéticamente la última hoja de la carpeta, sus manos moviéndose con desesperación hasta que sus ojos se encontraron con la línea de texto que sellaba su destino. «El primer pago vence en un mes». Y fue en ese momento, en ese preciso instante, cuando el mundo de mi hermana finalmente se derrumbó. El sonido de la música y las conversaciones en la recepción seguía llenando el aire, pero en la pequeña burbuja que se había formado alrededor de mi familia, todo se había vuelto silencioso, como si el mundo entero se hubiera detenido en el momento exacto en que Laura leyó la última línea del documento. Sus ojos recorrían el papel con desesperación, buscando una manera de negar lo que estaba viendo, tratando de encontrar un error, una palabra mal escrita, algo que le permitiera convencerse de que aquello no era real, de que de alguna forma aún podía salirse con la suya como siempre lo había hecho. Pero no había errores, no había letras pequeñas que pudiera usar a su favor, no había escapatoria. Mi madre, quien todavía sostenía la carpeta con las manos temblorosas, intentó intervenir con una voz que se esforzaba por sonar calmada, pero que estaba llena de miedo e incredulidad. «Ana, cariño, esto no puede ser serio», susurró, como si creyera que con solo decirlo podía hacer que todo desapareciera. «Esto no puede ser legal, no puedes hacerle esto a tu hermana». Sonreí con serenidad, con la paciencia de quien ha esperado demasiado tiempo para este momento, con la certeza de que cada paso que había dado hasta ahora me había llevado exactamente a este punto, donde las palabras manipuladoras de mi madre ya no tenían efecto, donde sus intentos de hacerme sentir culpable no servían de nada. «Es completamente legal»,
respondí con tranquilidad, cruzando los brazos y viendo cómo mi padre se acercaba con el ceño fruncido, claramente tratando de entender qué estaba pasando. No hice nada fuera de la ley, solo decidí que era momento de dejar de cargar con algo que nunca fue mi responsabilidad. Laura, que hasta ese momento había estado paralizada, finalmente pareció encontrar su voz, aunque cuando habló, su tono ya no era el de la hermana menor mimada que siempre obtenía lo que quería, sino el de una mujer desesperada que acababa de darse cuenta de que la realidad no podía ser manipulada tan fácilmente. «Esto es una locura», soltó con una risa temblorosa, como si aún pudiera convencerme de que todo era un malentendido. «No puedes hacerme esto el día de mi boda, Ana, esto tiene que ser una broma». Di un paso hacia ella con la misma calma con la que había planeado cada detalle de este momento, asegurándome de que viera en mi expresión que no había nada de juego en lo que acababa de hacer. «No es una broma, Laura», le dije con voz firme, sin dejar espacio para dudas. «Durante años pagué cada centavo de tu educación, cada curso, cada material, cada gasto, todo con un préstamo que tomé a mi nombre porque ustedes decidieron que era mi responsabilidad ayudarte. Pero ahora, por fin, tú serás quien cargue con esa deuda». El silencio se hizo aún más pesado, y por un momento creí que mi madre iba a desmayarse de la impresión, porque la idea de que su hija menor tuviera que enfrentar algo tan serio, de que por primera vez en su vida no hubiera alguien para protegerla de las consecuencias de sus actos, era demasiado para ella. «Esto es injusto», soltó mi padre, con su voz ronca y llena de rabia contenida. «Si sabías que no podías pagarlo, no deberías haberlo hecho en primer lugar». Me reí suavemente, con la misma incredulidad con la que había escuchado cada una de sus acusaciones en los últimos días, con la misma claridad de quien ha despertado de un sueño en el que siempre había sido el villano sin importar lo que hiciera. «¿Y qué otra opción tenía?», pregunté, inclinando la cabeza levemente. «¿Dejar que Laura no estudiara? ¿Verlos a ustedes suplicarme cada día hasta que cediera? Porque sabemos que eso habría pasado, sabemos que nunca habrían aceptado un no por respuesta». Mi madre dejó escapar un sollozo ahogado, como si de repente todo lo que había ignorado durante años la golpeara al mismo tiempo, como si finalmente entendiera que esta vez no había una salida fácil, que no había una manera de hacerme cambiar de opinión con sus habituales juegos emocionales. Pero Laura no estaba lista para rendirse, no estaba lista para aceptar que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse, que su gran día había sido arruinado no por una mala jugada del destino, sino por la acumulación de años de desconsideración y egoísmo. «No voy a pagar esto», espetó con furia, arrojando los papeles al suelo como si con ese gesto pudiera hacer que todo desapareciera. «No voy a cargar con algo que nunca pedí». Me incliné lentamente y recogí los documentos con una tranquilidad que solo pareció enfurecerla más, luego los volví a poner en sus manos con una sonrisa ligera, viendo cómo su rostro se retorcía con una mezcla de rabia e impotencia. «Eso es exactamente lo que yo dije cuando ustedes decidieron que era mi deber pagar por ti», respondí suavemente, disfrutando la manera en que mis palabras la atravesaban como un cuchillo afilado. «Pero a diferencia de ti, yo no tuve opción». Laura me miró con los ojos inyectados de furia, con los labios temblando de indignación, con la respiración entrecortada como si estuviera conteniendo un grito que no podía soltar frente a todos los invitados que ya habían comenzado a notar que algo estaba pasando. «Me arruinaste la boda», gritó finalmente, incapaz de contenerse por más tiempo, su voz resonando en el salón con una rabia que la hizo parecer más una niña caprichosa que una mujer adulta. «Eres una amargada, una envidiosa, una resentida». La miré con una serenidad que solo pareció hacerla enojar aún más, sintiendo la satisfacción de saber que, por primera vez en su vida, estaba aprendiendo una lección que nunca olvidaría. «No, Laura», dije con una voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oírme claramente. «Lo que hice fue darte el regalo más valioso que jamás podrías recibir, la oportunidad de aprender lo que se siente ser usada como un recurso en lugar de ser tratada como una persona». Ella abrió la boca para responder, pero en ese momento, mi madre la tomó del brazo y la alejó con rapidez, probablemente temiendo que siguiera gritando y convirtiera su boda en un verdadero espectáculo. Yo simplemente me di la vuelta con calma, tomé mi bolso y caminé con paso firme hacia la salida, ignorando las miradas de los invitados, ignorando los susurros, ignorando la presencia de una familia que,
por primera vez, se daba cuenta de que yo no iba a estar ahí para ellos nunca más. Porque en este juego, yo ya había ganado. No había pasado ni una hora desde que dejé la boda cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso, con llamadas insistentes, mensajes de texto enviados con la desesperación de quien ve que su mundo se está desmoronando y necesita aferrarse a cualquier posibilidad de salvación. Lo ignoré durante los primeros minutos, permitiéndome disfrutar del silencio de la noche mientras conducía con una tranquilidad que no había sentido en años, con la certeza de que, sin importar lo que dijeran, sin importar los gritos, las amenazas o las súplicas, esta vez no había vuelta atrás. Cuando finalmente decidí revisar mi teléfono, ya tenía más de 20 llamadas perdidas de mi madre, otras tantas de mi padre y varios mensajes de Laura que oscilaban entre la furia y la desesperación, pasando de insultos cargados de odio a intentos torpes de manipulación disfrazados de disculpas. Sus palabras, antes capaces de hacerme dudar de mí misma, ahora no tenían ningún efecto, porque la diferencia entre esta noche y todas las veces anteriores era que, por primera vez, sabía exactamente lo que valía y lo que no estaba dispuesta a tolerar nunca más. Me detuve en un pequeño café abierto las 24 horas y pedí un café solo, disfrutando el contraste del sabor amargo en mi lengua mientras revisaba cada mensaje con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Mi madre, fiel a su estilo, había optado por el enfoque emocional, usando frases como "no podemos creer que nos hicieras esto", "somos tu familia y nos has humillado frente a todos", "¿realmente te vas a quedar con esto en la conciencia?", y la mejor de todas, "Laura es tu hermana, no puedes dejar esto atrás y ayudarla como siempre lo has hecho". Mi padre, en cambio, había sido más directo y agresivo, con mensajes cortos y fríos que no dejaban espacio para interpretaciones. "Eres una vergüenza. No esperes que volvamos a tratarte como parte de la familia. Si deshaces esto ahora, podemos olvidar lo que hiciste". Y luego estaban los de Laura. Primero, los insultos. "Eres una resentida, no puedo creer que seas tan mezquina, siempre te enojó que mis padres me quisieran más que a ti, ¿verdad? Si lo que querías era atención, la conseguiste". Después, los intentos de hacerme sentir culpable. "¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Me arruinaste el día más importante de mi vida, eres la persona más egoísta que he conocido". Y por último, cuando vio que nada de eso funcionaba, llegaron los ruegos disfrazados de racionalidad. "Podemos hablar, encontrar una solución que no nos afecte a ninguna de las dos. Si cancelas la transferencia de la deuda, podemos arreglarlo. No tienes que hacer esto, todavía puedes demostrar que no eres tan cruel como todos pensamos". Me reí en voz baja mientras deslizaba el dedo por la pantalla, viendo cómo la desesperación de mi familia se volvía más evidente con cada palabra. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que estaba hecho. Ellos no estaban preocupados por mí, no estaban lamentando sus palabras, no estaban tratando de entender por qué había llegado a este punto. No, lo único que les importaba era recuperar el control, evitar que las consecuencias de sus acciones los afectaran, asegurarse de que yo, como siempre, fuera quien cargara con el peso de sus errores. Pero esta vez, por primera vez, la carga no era mía. Esa noche dormí profundamente, sin interrupciones, sin la ansiedad que siempre me invadía después de una discusión con ellos, sin la sensación de que debía hacer algo para arreglarlo todo. Porque no había nada que arreglar. A la mañana siguiente, mi madre apareció en la puerta de mi apartamento, con el rostro cansado, los ojos enrojecidos y la expresión de alguien que había pasado la noche en vela intentando encontrar la manera de hacerme ceder. «Podemos hablar», dijo en cuanto abrí la puerta, sin un saludo, sin la dulzura habitual, solo con la desesperación cruda de quien sabe que está perdiendo. Le di paso sin decir nada, observando cómo se sentaba en mi sofá con las manos entrelazadas, como si estuviera rezando, como si realmente creyera que con unas pocas palabras podría convencerme de que todo volviera a ser como antes. «Laura no puede con esto», susurró después de un largo silencio, levantando la vista para mirarme con esos ojos que siempre había usado para hacerme sentir culpable. «No tiene cómo pagarlo. Ana, no sabe lo que es tener responsabilidades de este nivel». Me crucé de brazos y asentí levemente, esperando a que continuara, viendo cómo sus labios temblaban levemente antes de soltar la frase que realmente había venido a decirme. «Podrías quedarte con la deuda tú,
Podríamos encontrar una forma de compensarte, podríamos buscar una solución que no haga sufrir a nadie. Reí suavemente y negué con la cabeza, sentándome frente a ella con la misma calma que había mantenido desde la boda. El problema no es la deuda, mamá, dije con suavidad, viéndola fruncir el ceño como si no entendiera. El problema es que nunca valoraron lo que hice por ustedes, porque siempre asumieron que yo no tenía derecho a decir que no. Ella parpadeó un par de veces, claramente sorprendida de que no estuviera reaccionando como ella esperaba, de que no estuviera conmovida por su súplica, de que no estuviera dispuesta a ceder una vez más. Ana, intentó decir, pero la detuve con un gesto de la mano, porque ya no había nada más que discutir. Voy a hacer algo más, mamá, añadí, inclinándome un poco hacia adelante, disfrutando la forma en que su expresión cambiaba de súplica a pánico. Voy a asegurarme de que nunca más puedan volver a usarme. Su respiración se detuvo por un momento, como si realmente estuviera procesando lo que acababa de decir, como si, por primera vez, estuviera viendo quién era yo ahora. ¿Qué quieres decir?, preguntó en un hilo de voz. Sonreí con una tranquilidad absoluta, sosteniendo su mirada con la certeza de quien ha tomado una decisión inquebrantable. Ya lo verás. Y con eso, me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí, dejándole en claro que la conversación había terminado. Porque la verdad era que aún no había terminado con ellos. El mensaje final fue claro, contundente y, por primera vez en toda mi vida, no dejó espacio para dudas, súplicas o manipulaciones. Cerré la puerta detrás de mi madre sin la menor intención de volver a abrirla, sin la menor culpa por lo que acababa de hacer, sin el menor atisbo de remordimiento por la mujer que ahora, al otro lado de esa puerta, seguramente estaba intentando encontrar una manera de aferrarse a una realidad que ya no existía. Habían pasado años creyendo que podían usarme sin límites, que podían exigirme sacrificios sin consecuencias, que yo siempre estaría disponible para solucionarles la vida, pero ahora, con la misma frialdad con la que alguna vez me relegaron a un segundo plano, les había demostrado que la lealtad no es una obligación eterna, que no se puede exigir cuando jamás se ha dado nada a cambio. El silencio en mi apartamento se sintió como un bálsamo, un descanso de todo el ruido y el peso emocional que mi familia había significado durante tantos años. Caminé hasta la sala con una ligereza que no recordaba haber sentido antes, como si, con cada paso, me estuviera desprendiendo de un peso invisible que había cargado sobre los hombros por demasiado tiempo. Me dejé caer en el sofá, sintiendo el material suave contra mi piel, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Mi teléfono vibró en la mesa de centro, pero no hice el menor esfuerzo por levantarlo. Sabía que los mensajes seguirían llegando durante un tiempo, que habría intentos desesperados de hacerme cambiar de opinión, que mi padre probablemente intentaría llamarme para darme uno de sus sermones sobre lo que significa la familia y sobre cómo yo era la que estaba rompiendo los lazos que nos unían. Pero lo que ellos aún no entendían, lo que todavía no habían procesado, era que esos lazos no se rompieron cuando yo me negué a pagar la boda de Laura ni cuando decidí transferirle la deuda de su educación, sino cuando me convirtieron en un cajero automático con el que podían contar sin siquiera preguntarse cómo me afectaban sus exigencias. Laura, en algún lugar de la ciudad, probablemente estaba experimentando por primera vez lo que significaba no tener a alguien que resolviera sus problemas, lo que significaba mirar una deuda a su nombre sin la posibilidad de transferírsela a alguien más, lo que significaba que no importaba cuánto llorara o se quejara, nadie vendría a salvarla. La imagen de su rostro cuando vio la fecha del primer pago todavía estaba grabada en mi mente, la forma en que sus manos temblaban cuando entendió que el peso de todo aquello que había dado por hecho ahora era su responsabilidad. La justicia rara vez llega de manera instantánea, pero cuando lo hace, tiene una precisión implacable, como una balanza que, después de años inclinándose en una sola dirección, finalmente encuentra su equilibrio. Laura podía gritar, podía llorar, podía insultarme todo lo que quisiera, pero al final del día, el banco no se preocuparía por su rabia, las instituciones financieras no aceptarían excusas ni súplicas, y el tiempo pasaría sin esperar a que ella encontrara una manera de evitar su destino. Podía pedir ayuda a mis padres, claro, pero ellos tampoco estaban en condiciones de asumir una deuda de ese tamaño, no después de haber vivido toda su vida sin preocuparse por el dinero porque sabían que yo siempre estaba ahí para resolver cualquier inconveniente.
No importaba cuántas veces intentaran convencerla de que debía pelear por anular la transferencia, porque todo estaba en regla, todo había sido revisado y aprobado por abogados, todo estaba completamente sellado, legal y fuera de su control. Y esa era la verdadera lección, la que nunca olvidaría, la que ahora aprendería con la misma dureza con la que yo la aprendí cuando, sin preguntarme si podía hacerlo, sin darme la oportunidad de decidir por mí misma, me convirtieron en la única responsable del futuro de mi hermana. Con un suspiro de satisfacción, me levanté del sofá y me dirigí a la cocina, abriendo la alacena con una calma casi ritual y sacando una copa de cristal. Con la misma tranquilidad con la que había puesto en marcha mi plan, vertí el vino tinto hasta la mitad del vaso y regresé a la sala, dejando que el aroma del licor me envolviera mientras me sentaba de nuevo, esta vez disfrutando la sensación de absoluta libertad que me recorría el cuerpo. Tomé un sorbo con lentitud, dejando que el sabor fuerte y profundo se asentara en mi lengua antes de tragarlo, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado, la certeza de que no había marcha atrás, la seguridad de que esta vez, finalmente, había cerrado el ciclo de la mejor manera posible. En la distancia, el teléfono vibró una vez más, pero esta vez ni siquiera giré la cabeza para mirarlo. No importaba. Ya no importaban sus palabras. Ya no importaban sus quejas. Ya no importaban sus exigencias. Por primera vez en mi vida, yo era la prioridad. Y mientras me recostaba cómodamente en el sofá, dejando que la luz tenue de la habitación se reflejara en el líquido rojo de la copa, murmuré para mí misma las palabras que ponían el broche final a toda esta historia, la frase que sellaba el destino de mi familia y el mío propio. Dicen que la familia siempre ayuda, hasta que dejas de serles útil.